Si realmente se quiere la revocación de mandato, se los digo con mucha franqueza, salidas hay. No nos pidan que hagamos remedos de elecciones. Aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno. Nos parece tendencioso, macabro y abusivo. Se pretende poner en jaque a este órgano del Estado mexicano. No se puede prestar a este tipo de juegos de consultas patitos y de simulación para que el inquilino del Palacio pueda medir el tamaño de su ego. Estamos ante no otra cosa que el estrangulamiento financiero de la autoridad que a lo largo de 24 años ha garantizado elecciones libres a la nación. La propuesta de acuerdo que hoy discutimos es una reacción enérgica pero indispensable para impedir que el INE quede convertido en un organizador de consultas gansito. ¿De verdad hay quienes quieren sacrificar garantías y candados de limpieza, de imparcialidad y de autenticidad de los votos? ¿De verdad hay quien quiera eso? Recordemos que el INE recurrió a la Suprema Corte ante la inédita y grave situación en la que nos colocó la mayoría de la Cámara de Diputados, que decidió, sin justificación ni argumentación técnica alguna, negar las partidas precautorias que este Consejo General aprobó solicitar para poder llevar a cabo los eventuales procesos de consulta popular, hoy sabemos que es una certeza que no habrá consulta popular en 2022, y el de revocación de mandatos previsto para el próximo año, que está, como mencionaba, en un proceso de recopilación y enseguida de validación de las firmas. Además, el INE cumplió con lo estipulado en la Ley Federal de Revocación de Mandato, haciendo justo hace una semana un ajuste presupuestal importante para tratar de garantizar la realización de este proceso. Pero como ya se comentó en este Consejo hace 8 días, haciendo los máximos esfuerzos de ajuste y estableciendo metas de ahorro, se logró concretar una bolsa de apenas 1.503 millones de pesos, que resulta evidentemente insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se establecen, que se ordenan. No es una potestad de esta institución hacerlo así, sino una orden que se le da en la Ley Federal de la materia y que implica un costo de 3.830 millones de pesos, con los que el INE simple y sencillamente hoy no cuenta, dadas las decisiones tomadas por la mayoría legislativa al aprobar el presupuesto para el próximo año. Dicho de otra manera, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la adecuación presupuestaria, esta autoridad electoral apenas tendrá capacidad para fondear 1 de cada 3 pesos de lo que costaría ese ejercicio en caso de realizarse, de tener que realizarse, lo que llevaría obligadamente a este instituto a violar las disposiciones de la Constitución y la ley de la materia en relación con las características y garantías específicas que debe tener la revocación de mandato, en primer término el número de casillas que la propia ley establece si decidiéramos avanzar con el presupuesto con el que hoy contamos. Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar, y en esto hay que ser categóricos y claros, no se puede realizar un ejercicio como la revocación de mandato en los términos establecidos por el propio legislador federal en la ley de la materia. Ante este déficit de 2.327 millones de pesos y la imposibilidad de avanzar en las actividades que implica un proceso de revocación de mandato en las condiciones óptimas establecidas en la ley, hoy se propone a este Consejo un proyecto de acuerdo para la posposición de algunas de las, que esto quiero ser categórico, no se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia constitucional que el INE interpuesto, o bien las autoridades competentes fonden este instituto de los recursos necesarios, o bien instruyendo a este instituto que a partir de enero se haga un esfuerzo adicional para generar economías, este propio instituto destine las mismas a fondear la bolsa para llevar a cabo la revocación de mandato. Hasta entonces lo que se está planteando es posponer estas actividades. Que quede muy claro, no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena este ejercicio inédito de participación ciudadana. En ese sentido, también es importante dejar en claro que independientemente del acuerdo que se pone a nuestra consideración, en esta sesión el INE seguirá avanzando en la revisión de los millones de firmas de apoyos que están llegando, ya sea vía la app o en formatos físicos. Esta revisión nos dará certeza sobre la convocatoria que deberá emitir el INE y el inicio formal del proceso de revocación de mandato en su momento. Y será entonces, por cierto, cuando la Suprema Corte de Justicia esté en condiciones de resolver el fondo de esta controversia, es decir, ante la certeza de que este ejercicio se realizará. Desde antes incluso de la aprobación y la publicación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE ha aprobado lineamientos, adoptado medidas y destinado recursos de su presupuesto de este año para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este ejercicio de democracia directa. Quien diga lo contrario, simple y sencillamente miente. En este objetivo no hemos escatimado recursos ni esfuerzos institucionales. Quiero ser claro, hoy no es el INE el que puso en riesgo o que pone en riesgo la celebración de una eventual revocación de mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza y que se convierta efectivamente en un ejercicio de pedagogía pública útil para la ciudadanía. Quiero terminar diciendo que todo parece indicar que el presidente de la República quiere que se haga la revocación de mandato. Todo parece indicar
si se juntan el 3% de firmas, que la ciudadanía quiere la revocación de mandato. Si eso es así, el INE también quiere la revocación de mandato, pero quiere hacerla conforme a la ley. Y para eso las condiciones en las que se nos han colocado hoy nos colocan en una imposibilidad. El estrangulamiento presupuestal que lleva a cabo el gobierno federal está poniendo en riesgo y comprometiendo seriamente el actuar de nuestras instituciones. Es sumamente contradictorio que por un lado se promueva abierta y descaradamente desde el Palacio Nacional el proceso de revocación de mandato, en tanto, por otro lado, se reduzcan los recursos para la implementación de la misma. Nos parece tendencioso, macabro y abusivo, se pretende poner en jaque a este órgano del Estado mexicano. El punto que se presenta para posponer temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022 nos parece acertado, dado que es un remedio que sirve para poder esclarecer la ruta a seguir, pues obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver las controversias planteadas respecto al contenido de la pregunta y el presupuesto asignado a este instituto. Aquí hay que decirlo fuerte y claro. El partido político Morena y el presidente de la República quieren un proceso de revocación de mandato similar a la consulta patito que hicieron para echar atrás el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. Quieren que el Instituto Nacional Electoral se preste a una conducta que no tiene límites ni asideros legales y quieren llevar a cabo una consulta con esas faltas de certeza. Todo mundo recuerda que esa consulta patito del nuevo aeropuerto ponían las urnas, nadie sabía cuántas boletas había, se podía votar 1 o 20 veces en esa misma casilla o en otra, se llevaron las urnas a su casa y luego las volvieron a poner durante 2 o 3 días y después se estableció un resultado mágico que era el que el presidente electo en esos momentos, Andrés Manuel López Obrador, quería y con esa justificación decir no al aeropuerto de Texcoco. Hay que decirlo bien, el Instituto Nacional Electoral es una institución ciudadana que ha costado mucho a la vida pública de México y que no se puede prestar a este tipo de juegos de consultas patitos y de simulación para que el inquilino del Palacio pueda medir el tamaño de su ego y de su popularidad, costándole al país 4,000 millones de pesos. Se dice falsamente que el INE tiene dinero suficiente para realizar la revocación de mandato de acuerdo con las exigencias legales. Para ello, se propone incluso imponer reducciones salariales a sus 17,000 trabajadores, en especial a los consejeros. Démosle un poco de aritmética al planteamiento. Si un consejero renunciara al 50% de su salario, como se ha planteado, se requerirían 3,566 años para reunir los 3,830 millones de pesos necesarios para el proceso de revocación. Pero los consejeros son 11. Así que si todos lo hicieran, ese tiempo se reduciría a tan solo 324 años. Y si las 11 renunciaran no al 50, sino al 100% de su sueldo, serían necesarios 162 años para reunir los recursos financieros requeridos. Pero son más los que ganan salarios elevados. Pues bien, si todas ellas donaran todo su sueldo de un año, apenas se cubriría menos del 3% del costo de la consulta. Estamos ante no otra cosa que el estrangulamiento financiero de la autoridad que a lo largo de 24 años ha garantizado elecciones libres a la nación. No se trata de un mecanismo novedoso, pero lo alarmante es que hoy se use en contra de la institución custodia de elecciones íntegras construida por la sociedad a lo largo de 4 décadas de lucha. Quien crea que asfixiar presupuestalmente al INE sirve a la austeridad, yerra. Quien desde fortunas amasadas al amparo del poder lo exige, hace gala de cinismo. Quien crea que con el presupuesto aprobado se puede realizar una consulta de revocación con las garantías que la ley da a la sociedad, se equivoca. Quien lo afirma a quienes lo dirigen, a sus jefes o a quienes dirige, sus subordinados o seguidores, miente. Quien pretende imposibilitar una revocación de mandato íntegra con el fin de devaluar las elecciones y aniquilar al INE, traiciona a la democracia y a la República. Considerando la incertidumbre sobre la realización de la revocación de mandato, de la que la Corte habla por la boca del ministro ponente, yo me pregunto, ¿cuál es la materia de esa incertidumbre? ¿Cómo puede el INE garantizar la certeza y la autenticidad del proceso tal como la Constitución lo exige? Si interrogáramos a las ciudadanas firmantes de las solicitudes de revocación, ¿nos dirían que han perdido la confianza en el presidente, que quieren su remoción? Encuentro intrigante que el estado donde mayor porcentaje de firmas se reportan, más del 200% de las necesarias, sea Tabasco. ¿Se ha desplomado la aceptación del presidente en su patria chica? ¿Cuántos de quienes han firmado creen que el proceso se trata no de intentar la remoción del presidente, sino de lo contrario? ¿El documento firmado expresa una voluntad auténtica o se trata de una simulación ejecutada por otras personas? Si se les dijo que el proceso era para otra cosa, ¿eso no sería mentir? Y si una simulación derivara en un gasto público de 3,830 millones de pesos,
¿Eso no sería robar? Estamos en una situación de anormalidad democrática que nos lleva a tomar una decisión extraordinaria. Lo atípico, lo delicado, es que la Constitución ya contempla el ejercicio de revocación de mandato. Hay ya una ley que estipula que se deben instalar tantas casillas como en una elección federal y, sin embargo, el presupuesto de egresos de la Federación de 2022, sin motivación y justificación alguna, redujo 4.913 millones de pesos al monto solicitado por el Instituto Nacional Electoral. Incluso, aunque existe el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la propia Cámara de Diputados, ni las comisiones ni el Pleno acudieron a ese órgano técnico para evaluar la solicitud presupuestal del INE. Se tomaron decisiones a ciegas, sin análisis, sin estudio, sin medir las implicaciones de recortar por recortar. Con toda oportunidad, el INE alertó de los riesgos de un recorte desmesurado y carente de responsabilidad. Lo transmitimos con responsabilidad a nuestros interlocutores. Tratamos de persuadir de las consecuencias de una determinación que pusiera en riesgo la revocación de mandato. Quisimos apelar al clásico Max Weber: la ética del político es la de la responsabilidad. Sus actos generan consecuencias y la consecuencia de un recorte desproporcionado motivado por la animadversión a la autonomía del INE era dañar la calidad de una eventual revocación de mandato. A pesar de las alertas, de las evidencias, los legisladores no siguieron las enseñanzas del sabio sociólogo alemán. Siempre dijimos, desde que aprobamos el proyecto de presupuesto para 2022, que un ejercicio de revocación en términos constitucionales y legales implica sortear y visitar al 13% del padrón electoral, es decir, llamar a la puerta del domicilio de 12 millones de ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional para lograr instalar 161,000 casillas. Ese proceso que los partidos políticos conocen muy bien, el de capacitación electoral, implica contratar 32,400 capacitadores y a 5,400 supervisores. Cada capacitador tendrá a su cargo la instalación de 5 casillas y deberá visitar en promedio a 370 personas. A su vez, los supervisores coordinarán a 6 capacitadores. Pues bien, este despliegue de trabajo de campo en cada palmo del territorio implica recursos por 1.800 millones de pesos. Eso es lo que cuesta tener 161,000 casillas instaladas por ciudadanos de a pie, por los vecinos de los propios electores, como corresponde en el modelo mexicano de ciudadanización de las elecciones. El INE previó que los primeros días hábiles de enero se instalaran los 32 consejos locales y después los 300 consejos distritales desde los que se opera la organización de los comicios. La primera tarea de los consejos distritales era convocar a la contratación de capacitadores y supervisores, pero no hay recursos para pagarles, es decir, no hay fondos para visitar a la ciudadanía e invitarla a hacerse cargo de la votación en la revocación de mandato en términos constitucionales y legales. Y sin dinero para capacitación, sin recursos para integrar las mesas directivas de casilla, simplemente no hay votación posible. Además de la capacitación, se requieren recursos adicionales hasta llegar a los 3.830 millones de pesos que hemos documentado cuesta hacer un ejercicio de revocación en términos constitucionales. Nos dirán, pues instalen menos casillas, incúmplase la ley, no acercan las mesas de votación a donde vive la ciudadanía, abaraten el ejercicio y no pasa nada. Pero sí pasa, hacer procesos electorales por fuera de los estándares legales y constitucionales no es una salida válida, no desde los principios de certeza, legalidad, imparcialidad. No nos pidan que hagamos remedos de elecciones. Aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno. Estamos también ante un precedente grave para la democracia, la pretensión de que pueden hacerse elecciones sin suficiencia presupuestal. No podemos condescender con esa idea. Sería lesivo que la mayoría parlamentaria que impuso el recorte para 2022 lo aplique para 2024 y no asegure una elección presidencial con todas las garantías que ofrece la Constitución. Cuidado con esos supuestos ahorros que ponen en riesgo el sufragio efectivo y las elecciones genuinas. Dado que el INE tiene que organizar la revocación si se juntan las firmas con estándares legales, lo que estamos proponiendo con este proyecto es buscar una salida jurídica. Morena ha manifestado su oposición al acuerdo, adelantan una impugnación, bienvenido, porque si el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, se pronuncia, podremos tener claridad. Si nos dice que con los recursos disponibles hay que hacer el proceso, aunque no se cumplan con los estándares legales, adelante. A nadie nos gusta hacer la revocación con menos casillas, pero si hay una orden judicial, no quedará de otra. Otra salida puede consistir en que una vez reunidas las firmas, la Suprema Corte se pronuncie. Con la controversia, buscamos defender la autonomía del INE.
y también generar un precedente para evitar que decisiones presupuestales hagan nugatorio el texto constitucional, sea contra facultades y atribuciones de órganos autónomos, de universidades públicas o de poderes que no se someten a las pretensiones autoritarias. Frente a la postura que reclama que el instituto viole la ley, renuncie a sus responsabilidades jurídicas, constitucionales y políticas y desconozca o renuncie a la vigencia de los principios electorales que le dan sustento, o incluso ante la amenaza de juicio político, la propuesta de acuerdo que hoy discutimos es una reacción enérgica pero indispensable para impedir que el INE quede convertido en un organizador de consultas gansito. Algunos han sugerido que sacrifiquemos garantías y candados de certeza, de seguridad, de limpieza, de transparencia. Lo cierto es que la LEGIPE obliga a aplicar a una revocación de mandato todas las reglas de organización de unas elecciones para este caso. Y por otro lado, la Ley Federal de Revocación de Mandato obliga a la letra instalar la misma cantidad de casillas que se hayan utilizado en elecciones federales recientes. De verdad, hay quienes quieren sacrificar garantías y candados de limpieza, de imparcialidad y de autenticidad de los votos. ¿De verdad hay quien quiera eso? Y el presidente de la República, que como aquí se ha dicho, es uno de los principales promotores de este ejercicio, también con una instrucción presidencial, con una publicación en el Diario Oficial, puede instruir a la Secretaría de Hacienda que nos genere las administraciones necesarias, las ampliaciones presupuestales para que ello ocurra. El acuerdo que el INE plantea aprobar es un acuerdo que deja abiertas esas probabilidades y que pone sobre la mesa si realmente hay voluntad o no de que la revocación de mandatos, si lo piden los ciudadanos, sea una realidad, o si es meramente discursos vacíos. Bien, dado que no hay más intervenciones, le voy a pedir al señor secretario que tome la votación correspondiente. Con mucho gusto, presidente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Consejera de la Cruz. En contra. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Faz. En contra. Consejera Carla Humphrey. En contra. En la sala, quienes estén a favor. Gracias. En contra. Es aprobado el proyecto por 6 votos a favor, 5 votos en contra, y tal y como lo establece el reglamento de sesiones, procederé a hacer el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.